acostumbrado en este mes, precisamente alrededor de la fecha del 10 de mayo, a hablar siempre de alguna mujer, de algún personaje bíblico, de esas mujeres de las que nos habla la Biblia, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de una de ellas, llamada Miriam. Una de las cosas que me gustan precisamente de la Biblia, pues es la franqueza y la honestidad con la que habla de las personas. Todos sabemos que tenemos defectos y muchas carencias, ya sean de carácter, de fe, de espiritualidad, etcétera, etcétera. Podríamos decir de nuestra humanidad. Sin embargo, la Biblia expone a las personas tal como fueron, sin maquillar nada. Nos narra tanto sus victorias como sus fracasos, ¿no? Sus grandes actos de fe, y también nos habla de sus dudas. ¿Y por qué, verdad? ¿Por qué Dios hace esto? Dios hace estas cosas porque Él tiene el propósito de enseñarnos algo a través de sus vidas, como nos lo recuerda Pablo en Romanos 15:4, cuando nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, todo este legado de información que nos da la Biblia, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, detrás de todos estos relatos acerca de la vida de las personas tal como fueron, hay un propósito didáctico. Dios quiere que aprendamos de ellos, porque de esta forma, cuando estudiamos la vida de los personajes bíblicos, podemos enriquecer nuestra propia vida, ya sea alentándonos con sus proezas o para tener cuidado de no cometer sus mismos errores. Y como les digo, al Dios relatarnos la vida de las personas tal como fueron, nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, Abraham. Abraham, tú puedes darte cuenta que en algún momento de su vida él dijo mentiras, ¿verdad? Pero Dios trató con él de tal forma que al final él fue llamado amigo de Dios. Podemos ver la vida de David, que él fue considerado por Dios como un varón conforme a mi corazón. Así se refirió Dios de él. Y también podemos ver que él cometió muchos errores, y errores muy graves. Entre ellos, como recordarás, siendo el rey de Israel, mandó matar a su amigo Urías para quedarse con su esposa. Podemos ver también la fe de Moisés, que lo hizo seguir firme en su camino, porque como dice la Biblia en Hebreos 11:27, él tenía los ojos puestos en el invisible. Es decir, él tenía bien marcada cuál era su meta y sabía perfectamente bien en quién confiar. Aunque también sabemos que esta fe no le alcanzó para ser merecedor de la tierra prometida. Y bueno, la lista es infinita, porque como les decía, Dios habla de sus vidas tal como fueron, con lo blanco y lo negro de ellas. Y si tú estás pensando,
ay, qué bueno que no soy un personaje de la Biblia para que mi vida no la sepa nadie, quiero decirte que te equivocas. Habrá un día donde todos nuestros trapitos saldrán y serán puestos al sol. Ese día la Biblia lo llama el tribunal de Cristo, en donde todas nuestras obras, como dice la Biblia, siendo buenas o sean malas, van a ser expuestas. No para juicio, ciertamente, ¿verdad? Sino por razón de las recompensas que ese día vas a recibir. Dice en 1 Corintios 3:13 que en ese día la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Es decir, ese día, las cosas que hicimos cada uno de nosotros en esta tierra se van a manifestar por nuestros aciertos y fracasos. El fuego, ¿verdad?, mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y si lo tiene, será recompensado. Ese día será único e irrepetible. Seguramente en él derramaremos nuestras últimas lágrimas del dolor al ver los grandes contrastes de nuestra vida, nuestros grandes éxitos y nuestros grandes fracasos. Ese día, cada logro tuyo hará que el nombre de Dios sea glorificado grandemente por todas las cosas que Él pudo hacer posibles en nuestras vidas, quedando de manifiesto varias cosas. Primeramente, que Dios siempre fue un Dios de misericordia. Que Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar, y también que Dios siempre fue capaz de transformar y enderezar el árbol más torcido de su jardín. Sí, una de las cosas que nos asombrarán en aquel día será ver cómo Dios pudo trabajar con este material de barro, que a pesar de todo, siempre pudo hacer su obra a través del defectuoso, frágil y caprichoso material humano. Con este acto del tribunal de Cristo, se cerrará el libro de tu historia aquí en la tierra para dar comienzo al libro de tu eternidad. Bueno, hace 2 años, en el mes de mayo, les hablé de Jocabed, la madre de Moisés. Una mujer que fue admirable y sagaz en todos los aspectos. Ella tenía un marido llamado Amram, y también ella tuvo 3 hijos: Miriam, Aarón y Moisés. Y esta mañana, como les dije, les hablaré de Miriam o María. Es el mismo nombre, Miriam o María. Y voy a dividir este estudio en 2 partes. Primeramente, hablar un poco acerca de la vida familiar de Miriam y después acerca de su ministerio. La vida familiar de Miriam. Bien, pues todos tenemos una vida familiar, la cual no está exenta de deberes y responsabilidades. En el caso de Miriam, le tocó vivir un momento muy difícil en el que el faraón de Egipto le ordenó a las parteras hebreas
que al asistir a un parto dejaran vivir a las niñas y que mataran a todos los niños varones hebreos. Pero nos cuenta la historia que ellas no acataron las órdenes del rey. Tuvieron temor de Dios y dejaron que nacieran. Así que, ante este fracaso, Faraón dio su autorización para que cualquiera que descubriera a un bebé varón judío lo echara al río para que se ahogara. La razón que movió a este rey asesino fue que los hebreos estaban creciendo demasiado en Egipto y había que acabar con esta plaga. En ese momento, la vida del hermano menor de Miriam entró en peligro. Sin darnos detalles, el relato bíblico nos da a entender que Jocabed pudo disimular su embarazo y 3 meses atrás había dado a luz a su último y hermoso hijo. Pero en medio de las circunstancias, cada vez era más difícil ocultarlo. Así que, movida por la desesperación de ser descubierta, se le ocurrió un último recurso. Tomó una canasta hecha con los juncos del Nilo y le puso brea por fuera para que no le entrara el agua. Y en ella metió a su hijo. Entonces le pidió a Miriam que lo depositara en el río, justo donde la hija de Faraón se bañaba. La idea era que la princesa lo encontrara y, si Dios lo permitía, que lo adoptara para su crianza. Dice así en Éxodo 2, del 1 al 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Estamos hablando de Amram y de Jocabed. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y aquí comenzamos a ver a Miriam cumpliendo con una gran responsabilidad familiar, la cual, siendo apenas una niña, se sintió capaz de realizar. Ella se quedó en el río esperando a que llegara la princesa, y ésta pues descubrió la canasta, y en ella encontró a un bebé hebreo que comenzó a llorar. En ese momento, esta mujer podía seguir la orden de su padre y ahogar al niño ahí mismo. Pero dice la Biblia que ella tuvo compasión de él. Leo el versículo 5 y 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Miriam vio el momento perfecto para acercarse. Y por si la hija de Faraón se preguntaba cómo lo criaría, le ofreció buscarle una mujer hebrea para que lo amamantara. Entonces, esta princesa, aun a sabiendas del problema que provocaría llevar a un odiado niño hebreo a la corte real, aceptó el reto y decidió quedarse con él. Todo salió perfecto.
Hasta ese momento las cosas no habían podido resolverse mejor. Y entonces Miriam fue por la mejor nodriza que encontró, que era su propia madre, la madre de Moisés. Yo, y seguramente ustedes también, han tenido la experiencia de conocer gente que desde pequeños asumieron grandes responsabilidades, ya sea porque cayeron en orfandad, por enfermedad, o abandono, por muchas circunstancias. Y este tipo de experiencias los llevan a madurar más rápido que los demás. Y sin duda, en este caso, María estaba siendo preparada para la siguiente etapa de su vida, en la que Dios requeriría de ella mucha templanza y valor en un equipo de 3 en el que ella jugaría un papel muy importante apoyando el ministerio de sus 2 hermanos, como nos recuerda el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María o a Miriam. Bueno, Moisés fue criado por su madre en sus primeros años y después, según se había comprometido con la hija de Faraón, tiempo después se lo entregó. Como dice Éxodo 2:10, y cuando el niño creció, Moisés, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esto es lo que quiere decir Moisés, rescatado de las aguas. A partir de ese momento, la vida de Miriam y de Moisés tomaron rumbos muy distintos. Ella seguiría del lado de los oprimidos y él se iría al palacio real a gozar de la mejor vida y de la mejor educación que se podía tener en el imperio más importante de ese tiempo, el imperio egipcio. Así pasaron 40 años. No sabemos si durante ese tiempo Moisés tuvo contacto con su familia, si veía a su madre o a sus hermanos. De hecho, tampoco sabemos nada de él durante este tiempo, hasta que, según dice la Biblia, hubo un punto de inflexión en su vida. Ese día tomó conciencia de que él era un hebreo y comenzó a interesarse en la vida de su pueblo, que vivía como esclavo de los egipcios. Desafortunadamente, su despertar fue muy visceral y ante las injusticias en las que vivía su pueblo, cometió un homicidio en contra de un egipcio. Esto cambió radicalmente su vida porque tuvo que salir huyendo de los límites del imperio egipcio para no ser castigado por Faraón. Y así llegó a Madián, en Arabia. Allí comenzó una vida nueva, se convirtió en pastor de ovejas, se casó, tuvo 2 hijos y finalmente, después de un tratamiento en su carácter que duró 40 años, Dios decidió usar su vida. ¿Sí? A sus 80 años él fue elegido como el libertador de su pueblo. De esta forma regresó a Egipto y comenzó la historia del Éxodo
que todos conocen. Este retorno fue un reencuentro no solo con sus raíces, sino también con todos los miembros de su familia. Entre ellos estaba Miriam, la cual tendría cerca de 90 años. Pero esto no le impidió darse cuenta de que ella participaría activamente junto con su otro hermano Aarón en la encomienda que Dios le había dado a Moisés. Y de esta forma comenzó su ministerio a Dios. Ella estuvo apoyando a sus dos hermanos cuando estos se enfrentaron a Faraón. Ella vio el poder de Dios durante las plagas que él mandó y fue testigo de la muerte de los primogénitos que finalmente quebrantó a Faraón y dio el permiso para que los israelitas salieran de Egipto. Más tarde, en la huida, recordamos que Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y decidió perseguir al pueblo hebreo para obligarlos a regresar. Miriam fue una de las miles de personas que llegaron a la encrucijada de la muerte, porque en ese momento quedaron acorralados. Por atrás el ejército egipcio y por delante el mar. Las esperanzas de la libertad habían llegado hasta allí. El sueño había sido hermoso mientras duró, pero la realidad era otra. De pronto, Dios le dio la orden a Moisés de que tocara el mar con su vara. Y en ese momento, el mar se abrió en dos, como quien abre un libro. Y en medio de él pudieron pasar en seco. Dice la Biblia en Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Cuando Faraón y su ejército vieron el camino libre, lo quisieron tomar también. Pero esa puerta había sido abierta solo para el pueblo de Israel. Y cuando quisieron pasar, Dios cerró el libro. El mar regresó a su lugar y todos los egipcios murieron ahogados. Después de este evento, el ministerio de Miriam se amplió. Hasta ese momento había sido una apoyadora, una de esas personas que no se ven mucho, pero que siempre están detrás del líder, alentándolo y también moviendo a las personas para que lo sigan. Después de ver cómo Dios partía en dos el mar, cómo pudieron atravesarlo caminando, y de ver también cómo Dios aniquilaba a sus enemigos, la mejor forma que encontraron para celebrar todo esto fue alabando a Dios. Estando ya del otro lado del mar, comenzaron a cantarle a Dios, como dice en Éxodo 15, 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré.
Y así sigue el cántico que ustedes pueden ver en este capítulo 15, ¿verdad? Donde reconocen que Dios es un varón de guerra y empieza a hacer una serie, ¿verdad? De cosas, de relatar. Y según este relato, ¿verdad? Nos dice que Moisés y Miriam dirigieron la alabanza por medio de este canto nuevo, en el que toda su letra recapitulaba todo aquello que habían vivido hasta entonces y cómo Dios los había sacado en victoria de Egipto. Esto, pues, obviamente se convirtió en una fiesta. Dice la Biblia que Miriam tomó su pandero y todas las mujeres la siguieron, y mientras danzaban y cantaban, María, la cantora, repetía el coro del canto de Moisés, como dice más adelante en el versículo 20 y 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es importante ver que aquí se le llama a Miriam profetisa, lo que la convierte en la primera mujer a quien se le da este título en la Biblia. Esto quiere decir que Miriam era una vocera de Dios. Ella se encargó durante todo el tiempo que se unió a esta misión de proclamar los mandatos divinos y de procurar que la gente, especialmente las mujeres, los obedecieran. Todo iba muy bien, y de esta forma, motivados y con nuevos bríos, después de ver la victoria tan contundente que Dios les había dado, pues prosiguieron por su ruta hacia la tierra prometida. Conforme pasaba el tiempo, la popularidad de Miriam y su importancia crecía cada vez más. El trío que Dios había conformado funcionaba muy bien. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Miriam se convirtió en una lideresa junto con sus dos hermanos. Lo que ella decía era tomado como palabra de Dios, y de esta forma se convirtió en la mujer más importante del Éxodo. La caída. Llegó un momento en que las cosas comenzaron a decaer. No sabemos qué pasó exactamente con Miriam. Tal vez todo comenzó cuando ella no decidió estorbar a su hermano Aarón, cuando Moisés, estando en el Sinaí, había tardado 40 días en bajar, y Aarón decidió hacer un becerro de oro. En fin, de todos modos, el escueto relato no nos permite ver en qué momento el corazón de Miriam se comenzó a enfriar, en qué momento comenzó a perder el piso, como se nos relata en el libro de Números, en el capítulo 12, en el primer versículo. Mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita.
Aquí podemos ver tres graves problemas. Al mencionar primero a Miriam o a María, se nos da a entender que ella fue la que tomó la iniciativa y arrastró a Aarón al problema. ¿Qué problema? La queja. La pésima actitud que había sido la característica del pueblo de Israel, la queja, durante todo el peregrinaje, había invadido la mente de Miriam. De alguna forma, ella dejó que esta actitud la contaminara y entonces arremetió contra la esposa de Moisés. Comenzó a criticarla, comenzó a quejarse de ella. Como les decía, no hay detalles, pero aquí se dice que empezó a criticar a la esposa de Moisés. Algunos comentaristas sostienen que esta mujer no era Séfora, la cual era árabe, sino que habrá sido una segunda esposa de Moisés, que era cusita, es decir, que era etíope. Como sea, comenzaron a criticarla y a quejarse de ella. Pero lo más grave no fue eso, ¿verdad? Lo más grave fue que Miriam y Aarón pusieron en duda el liderazgo de Moisés. Continúo leyendo en el siguiente versículo. Le dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor lo oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier persona en la tierra. En otras palabras, le dijeron: ¿qué acaso crees que Dios solo puede hablar a través de ti, Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y aquí comenzamos a ver ya a una Miriam celosa, envidiosa, a una mujer tratando de subir un escalón que no le correspondía. La vemos en un deseo de mayor reconocimiento, con una actitud soberbia y desafiante hacia una autoridad que Dios había establecido. Dios había llamado a Moisés como el líder y el libertador, y a sus hermanos como sus ayudantes. Pero de pronto se le olvidó a Miriam, y por esta razón la caída de ella estaba próxima. Nos dice Proverbios 16:18 lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice el texto que Dios oyó este reclamo y se enojó mucho por este desafío, por este acto de soberbia y rebeldía, como dice el versículo 4 al 8. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Pero con mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor
de criticar a mi siervo Moisés. Dios les recordó cuál era el lugar de cada quien. Todo lo contrario a sus hermanos, dice el texto, que Moisés era manso y humilde. Por eso intervino Dios. Porque si no lo hubiera hecho, seguramente Moisés hubiera dejado que sus hermanos se le subieran a las barbas. El enojo contra Miriam fue mayor. Fue tan grande que Dios le mandó una lepra de castigo. Leo del versículo 9 al 12. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: «Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que está en descomposición». Dios, dice la Biblia, que respondió a la oración de Moisés, a la oración que Moisés hizo a favor de su hermana. Y sigue contando el relato. Entonces Moisés clamó al Señor: «Oh Dios, te suplico que la sanes». Pero el Señor le dijo a Moisés: «Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no dudaría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días, y después podrá ser aceptada de nuevo». Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo esperó hasta que la trajeron para que continuaran su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. De la lepra de Miriam fue algo de lo que todo el pueblo se enteró. Así que cuando Miriam fue aislada durante una semana fuera del campamento, la gente que la quería la estaba esperando. No sabían si regresaría sana o si seguiría enferma. Pero Dios tuvo misericordia de su soberbia, y después de este evento continuaron su viaje. ¿Cuál sería mi comentario final acerca de esta historia? Bueno, a partir de ese momento, nada más se supo de Miriam. La Biblia dejó de hablar de ella. Confiamos en que ella regresó a ser la misma niña que, siendo una humilde esclava, asumió el reto de atreverse a hablar con la princesa de Egipto, que regresó a ser la misma que apoyó a su hermano cuando éste se enfrentó a Faraón, y ser aquella que más tarde, en medio del éxodo, con su alegría y su compromiso, alentó a sus compatriotas a seguir adelante. Y esperamos que también aprendiera la dura lección de tratar de ser algo que Dios no quería que fuera. Finalmente, ella murió a los 130 años de edad, y al igual que Aarón y Moisés, murió antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata. El Señor viene.